amar al enemigo es así que difícil. Complicado. Y complicado en algún sentido es por el estado de nuestro corazón. Ahí es donde está la complicación, ¿no es cierto? Porque este mandamiento, porque es un mandamiento, amar a nuestros enemigos, está dado, basado en lo que Cristo hizo por nosotros. Ya lo voy a leer el texto, Pablo lo dice muy claramente. Si nosotros siendo enemigos fuimos perdonados, en forma de pregunta, ¿por qué nosotros no perdonamos ni al prójimo ni al enemigo? Y para algunos entra dentro de la categoría de lo imposible. No es imposible. Difícil sí, imposible no. Y cuando hablamos del amor, y sobre todo del amor de Dios, en 1 Corintios, vamos a comenzar por ahí, lo definimos muy claramente. Por ejemplo, el domingo pasado yo terminé con estos textos. Romanos 13, del 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Usted también, Romanos 13, versos 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente. No hay glotonerías ni borracheras, no hay lujurias y lascivias, no hay contiendas y envidia. Contienda y envidia. Sí, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, cuando usted habla de enemigo es todo aquel que es contrario o adversario. Diablo significa eso, adversario, ir en contra. También tipifica anticristo. Y el solo hecho de que usted sea cristiano se gana a los enemigos gratis. Usted no necesita hacer nada más que ser cristiano. Ya. Sin haberle hecho absolutamente nada a nadie, ya usted se ganó sus enemigos. Enemigos gratis. Gratis. Entonces, eso para decir que a nosotros nos toca vivir en un entorno hostil, en un entorno en donde hay todo tipo de contradicciones, en donde hay predisposición en el corazón en contra de todos aquellos que profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si a eso le agregamos que nosotros hacemos nuestras cositas, que nosotros damos mal testimonio, que nosotros decimos cosas, entonces el tamaño de los enemigos se aumenta y el conflicto también, porque nosotros pues en medio de todo, pues sí, nadie va a negar que somos cristianos, que somos santos, pero a veces hacemos unas peores a los que no lo son. ¿Sí me entienden? Y entonces, cuando el apóstol Juan habla de que somos homicidas, los que no amamos, caemos en la categoría de homicidas. Basta con sencillamente un gesto, un mal gesto, una mala actitud, una mala disposición y ya tipifica todo lo que tiene que ver con enemigos. Y repito, no lo ganamos gratis.
Y no le podemos echar la culpa ni al diablo, que la tiene, ni a Dios, que no la tiene, y a veces ni siquiera a la otra persona. Entonces, esto de amar a nuestros enemigos, repito, es un mandamiento. Eso no está dado en forma de consejo, no es un texto encriptado para interpretarlo de una manera o de la otra. Es que yo pienso, yo creo, no está claro. Amar a vuestros enemigos. Y así lo estableció el Señor Jesús. Entonces, si Él lo dio como mandamiento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecerlo. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Porque no queremos. Porque hay soberbia y hay orgullo en nuestro corazón. El mayor enemigo para perdonar es ese: orgullo, soberbia, altivez, desobediencia, rebeldía, la que usa Samuel con Saúl, obstinación. Somos muy obstinados y justificamos a veces porque yo soy así, porque soy costeño, paisa o santanderiano o boyacense, o ¿me entiende? Algún contexto cultural o el lugar de nacimiento. Indistintamente donde hayamos nacido, somos pecadores y solo hasta que nos cobijemos bajo la sangre de Jesús vamos a poder justificar el que podemos amar y perdonar. 1 Corintios, vamos a volver a repasar lo del amor. En 1 Corintios 13:4, lo voy a volver a leer despacio. El amor es sufrido. ¿Cómo es? Sufrido. ¿El amor es qué? Sufrido. Estoy en la parte difícil. El amor es sufrido. El bueno, benigno, ¿no? El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, ¿vieron? No hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿No qué? No se irrita. El otro no guarda rencor. Vaya revisando su cuerpo, vaya revisando su corazón. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Acuérdense que comenzó por sufrido, aquí lo vuelve a reiterar. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y en el 13, y ahora permanecen la esperanza, la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y leímos algunos de Juan. Me acuerdo que el domingo pasado, Verita, que estaba acá, estuvimos considerando algunos aportes y todo. En esto consiste el amor. En 1 Juan 4, 10 y 11. 1 de Juan 4, 10 y 11. En esto consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La razón, la esencia, la definición del amor es esta. Amados, si Dios nos ha amado así, de esa manera, ¿qué debemos hacer nosotros? También nosotros debemos amarnos unos a otros. El verso 20 y 21 dice, si alguno dice, estuvimos considerando eso, ¿se acuerda ahorita? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
Y dice que todavía no hemos entrado en la categoría de enemigo. No. Apenas estamos a este nivel. El tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, y aquí entra hermano en la carne o hermano en Cristo, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y aquí Juan lo aclara, un mandamiento. Y nosotros tenemos este mandamiento. Oiga bien, mandamiento. El que ama a Dios, como consecuencia, ame también a su hermano. Ahora sí vamos a subir el otro nivel. Estaba leyendo algún comentario de alguien y decía, no me acuerdo quién fue que lo dijo, y decía que hay mandamientos y hay palabras en la Biblia que parece que nunca se practicaron. O sea, no se practicaron de la manera como está aquí. Este es uno. Este es uno de los mandamientos, de los aproximadamente 650 mandamientos de la ley. Usted sabía que la ley de Moisés tiene aproximadamente 650 mandamientos. Bueno, este mandamiento de amar al enemigo parece ser uno de esos mandamientos teóricos, porque parece ser también que como la gente interpreta que son difíciles de practicar, entonces no lo practican. Otro mandamiento en la ley de Moisés que también se cree que los israelitas no lo practicaron es aquel en donde dice allá en Deuteronomio y en Levítico y en Números que si una joven fornica bajo el seno de su casa, los padres tenían que sacar a la chica y apedrearla y matarla, lo mismo, y los primeros que tenían que lanzar la primera piedra tenían que ser los papás. Pues no hay evidencia, por lo menos en la escritura ni en la historia, de que lo hicieran. Ese es uno, fíjense, el de amar al enemigo, y me estaba acordando por ahí de otro, y que eso lo definen los teólogos como retracción de la ley, es legalismo puro. Está en la ley, está en la Biblia, está en la palabra, en forma de mandamiento, pero no lo practico. Entonces, cuando yo dejo, interpreto, el otro mandamiento era el caso de la mujer adúltera que le fue llevado al Señor Jesús. Y dice la Escritura que eso se llama también retracción de la ley o legalismo. Y ese mandamiento era que el caso fue que encontraron una mujer y dicen los mismos judíos, en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés dice que tal mujer, según ellos, debería ser apedreada. ¿De acuerdo? ¿Cierto que así está más o menos relatado? Entonces, el hecho es muy, muy evidente, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿una mujer descubierta en el acto mismo del adulterio tendría que ser con un hombre? Pregunta, ¿por qué la llevaron solo a ella? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se voló el tipo? ¿Se voló? No. Según la ley de Moisés, ambos tenían que morir. Pero en la práctica, con el tiempo, solo ella moría. Eso también es legalismo, eso también es retraer la ley o quererla interpretar de una manera para justificar algo. Entonces fíjense, amar al enemigo, perdonar al enemigo, matar a los fornicarios en el seno de la casa y matar a los adúlteros, eso como que con el tiempo va cambiando y se interpreta de una forma tal que termina siendo impráctico, no se practica. Otra cosa que tampoco
A ver. Es el año de jubileo, a los 50 años, sí, la restitución. Sí, la restitución. Algo se hacía, pero estas tres eran más complicadas. Sí, siempre el levirato también, ¿te acuerdas? El caso de Ruth, en donde tenía que hacer sucesión de si moría el esposo sin hijos. ¿Te acuerdas? De Ruth y Boz. Esas son cosas que están en la palabra, están ahí, pero se podría decir de una manera, están de adorno, no se practicaban. Pero esto de amar al enemigo, hermano, eso es como si fuese letra muerta. Porque y a veces es la lógica la que actúa, no la revelación ni la obediencia. Mire, se piensa, si me cuesta trabajo al hermano o al prójimo, ¿qué queda para el enemigo? Nada. No queda nada. Y resulta que la obra de Cristo alcanza para amar al enemigo. Alcanza para eso. Entonces hay que revisar bien, porque resulta que si hacemos, clasificamos las relaciones en círculo concéntrico, es decir, un círculo dentro de otro, nosotros nos encontramos más o menos así. Primero está el círculo matrimonio, ¿cierto? Familia, cuando hay hijos. Familia extendida, cuando entran los padres, los tíos, bueno, familia extendida, hasta llegar a los amigos, conocidos, y en el círculo más externo encontramos, bueno, compañeros de trabajo, vecinos, etc. Pero en el círculo más, la esfera más externa, ahí están los enemigos. Pero esa es una forma de interpretarlo nosotros. Pero según las palabras de Jesús, dice que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Entonces dice que no importa qué área en nuestras relaciones nosotros nos movemos, porque nos podemos encontrar que los enemigos más verdes a veces son los padres, a veces son los hermanos, a veces son la mujer o los hijos. Ya no es, en el matrimonio ya no es fulano y fulana, sino fulano versus. Se utiliza el versus como una pelea de boxeo, ¿sí? Entonces, el enemigo lo podemos encontrar en cualquier área de nuestras relaciones. A veces es el esposo, a veces es la esposa o los hijos. Y dice Jesús claramente que los padres entregarán también a los hijos a la muerte en los últimos tiempos. Entonces, miren, dimensione usted este asunto del enemigo es por cualquier lado. Y si usted pronuncia el nombre de Cristo hoy en un bus o algún vecino, un compañero de trabajo, ya te empiezan a mirar feo. Entonces, fíjense. Entonces, uno no puede decir, no, pero enemigo hay por todos lados. Sí, enemigos hay por todos lados. ¿Y qué dice la Biblia que hay que hacer con los enemigos? ¿Matarlos? ¿Y nosotros qué hacemos? Matarlos. Nosotros nos matamos con la indiferencia, con el desamor. ¿Ah? Odio. Yo les contaba que en estos días, creo que en Estados Unidos, el esposo pastor mató a la esposa. Creo que en la misma comunidad, algo así. Bueno, casos aberrantes vamos a encontrar cada vez peores, porque este aspecto del odio y del enemigo
de los hombres, característica de los hombres de los últimos tiempos, esto va a ser lo más común, que encontremos hombres impíos, malos, perversos, que no tienen ningún problema en matar lo que sea, con tal de conseguir también lo que quieren. Entonces, este nivel superior que yo llamo, es un nivel que el Señor nos llama a vivir en este nivel, de ser capaces de aún perdonar a nuestros enemigos, al que te robó, al que mató, al que violó, al que mintió, al que perjudicó, al que lo perjudica de cualquier manera. Dice la palabra en Mateo 5, 38, 44 y 45. Palabra de Jesús en el monte de las bienaventuranzas. Porque vamos a hacer el contraste entre la ley de Moisés y la ley del monte de las bienaventuranzas, en donde encontramos a Jesús dando este mandamiento de amar al enemigo, cuando en la ley de Moisés se daba la ley del ojo por ojo y del diente por diente, la ley del talión se le llama. Dice Mateo, dice Jesús, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta es la que le gusta a los odontólogos y a los oculistas. Ojo por ojo y diente por diente. Verso 44. Pero yo digo, miren, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, es lo que nosotros hacemos. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Son 4 verbos prácticos que están en forma de mandamiento. 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mateo 5, 22, 24. Pero yo, oísteis que fue dicho, pero yo digo, esta es una ley superior, que es la ley del amor. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y mire que todavía no entró en la categoría de enemigo tampoco, aquí, contra su hermano será culpable de juicio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y eso sí ofrenda, y allí te acuerdas, oiga bien, mire, lea bien, y ahí te acuerdas de ¿qué? Que tu hermano, yo soy inocente, fíjense, yo soy inocente, pero aquí hay alguien que tiene algo contra mí, y este hermano también entra en la categoría de hermano en Cristo o hermano en la carne. Y ahí para adelante entra como prójimo o enemigo. Pero aquí dice, si vas al altar a llevar tu ofrenda, y el Espíritu Santo siempre lo hace, te redarguye y te pone a considerar tu corazón, y dice, y Él te muestra que haya un hermano tuyo, en la carne o en el Espíritu, tiene algo contra ti, ¿qué hay que hacer? ¿Salir corriendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo considera Dios esa ofrenda? Inmunda. ¿Cierto? Entonces Dios dice,
a mí me sirve más, me ofrenda más si tú vas y arreglas tu situación con tu hermano y después vienes y traes la ofrenda y yo la acepto. Más o menos es eso. Eso es lo que hay que hacer. Fíjense que esto para nosotros es difícil, es complicado, pero esa es la palabra. Si tu hermano peca contra ti, hay que perdonarlo. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Todo indica que Jesús nos está diciendo, 2 veces lo dijo, oíste que fue dicho, está refiriéndose a la ley de Moisés. Mateo 5, 28 y 43. La ley del talión, la ley del ojo por ojo, la ley del diente por diente, todo funcionaba así. Ahora, usted entenderá por qué la ley de Moisés funcionaba de esa manera. Porque era la forma de controlar a un corazón como el nuestro, pero que está sin el Espíritu Santo, que es rebelde, que es asesino, y era la forma para que también socialmente controlar la maldad. Era más bien algo, si se quiere, un poco cruel, pero era la forma que el Señor en ese tiempo se ideó para mantener a raya la maldad del hombre en la ley de Moisés. Pero nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés. Nosotros no vivimos bajo la ley del talión. Nosotros no vivimos bajo la ley de la venganza. Nosotros no vivimos bajo la ley del ojo por ojo y diente por diente, no. Nosotros vivimos bajo la ley del monte de la bienaventuranza, la gracia. Por eso el Señor dijo, allá fue dicho, ahora yo les digo. Porque lo pueden hacer. Porque usted sí puede amar al enemigo. ¿Por qué razón? Porque ahí le dejo el Espíritu Santo. Porque ahí le dejo los dones del Espíritu Santo. Usted con eso puede amar. Aún al enemigo. En la ley no existía esto. Entonces, a veces cuando nosotros interpretamos la Escritura se nos olvida este pequeño detalle. Que en la ley tenía que ser así. Pero ya cuando el Espíritu Santo, aquí el que redarguye a esa persona que tiene un problema con un hermano que ni siquiera yo le he hecho nada, pero tiene algo contra mí, ¿eso es propio del Espíritu Santo o no? Es él el que revela eso. Y eso también depende del estado de mi corazón y del estado de mi conciencia, si la tengo. Como digo yo. Y que sí la tenemos, pero la podemos tener endurecida o cauterizada. Nos llega la palabra, el Señor nos habla de una manera u otra manera, el Espíritu Santo nos redarguye y no hacemos nada con eso. La rebeldía sigue, la soberbia sigue, la justificación sigue y resulta que vivimos agarrados los unos con los otros y no nos amamos y mucho menos nos perdonamos. Y estamos en contra de la palabra del Señor. Entramos en la categoría de homicidas. Y parece que sentimos un placer en eso, una complacencia en eso. Nos deleitamos en producir mal a los demás. Eso es mal testimonio. Dígame con ese testimonio qué familia se va a convertir, qué marido se va a convertir, qué hijos se van a convertir, qué vecinos se van a convertir, qué compañeros de trabajo se van a convertir de esa manera. Nunca se van a convertir. Siempre nos van a señalar y nos van a señalar de hipócritas. El nombre de Dios es blasfemado entre vosotros por causa de vosotros. Sí, aquí levantó la mano. Aparentemente en el Antiguo Testamento no se podía cumplir. ¿Aparentemente qué? No se podía cumplir eso de perdonar a su hermano. Sí. Pero José lo hizo. José lo hizo. Y Saúl lo hizo.
Esaú lo hizo. ¿Esaú? Claro. Ah, Esaú con Jacob. Claro, lo hizo. Sí. David también lo hizo. También lo hizo. Entonces, necesariamente no era que la ley le impidiera, sigue siendo el corazón de hombre. Y aún viviendo en la ley, mire que esto lo pudieron hacer. Entonces, el asunto está siempre en el corazón nuestro. Eso es verdad. El asunto es del corazón, sí, tienes razón. Ahí está el problema. Ahí está el problema y está la solución. No podemos excusarnos en nada. En nada podemos excusar. Aquí no hay excusa. ¿Amamos o no amamos? O hacemos el paro y amamos, pero en realidad no estamos amando. Entonces, todo esto nos indica que el Señor nos está diciendo que no vivamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque Él ya nos dio el nuevo mandamiento. Mateo 5:44 dice, ahora sí dice, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos persiguen. Miren, amar, bendecir y orar. Y nosotros no hacemos ninguna de las tres. Porque si no lo amamos, jamás vamos a orar por él. Esta pregunta: ¿qué busca el Señor a la hora de nosotros practicar estas cosas al modelo bíblico? ¿Qué busca el Señor? No, bueno, eso ayuda a nuestra formación, a nuestra santidad, etcétera, etcétera. Pero mirando a los demás, ¿en qué ayuda? En que le abrimos la puerta a la conversión. Abrimos la puerta a que la misericordia de Dios obre. Entonces, a veces nosotros, que hablamos de la gran comisión, que hablamos de predicar el evangelio, si no revisamos estas actitudes, las puertas para esas personas, ni siquiera a Dios, nosotros se las estamos cerrando. Porque nuestro testimonio no les ayuda. Pero cuando nosotros practicamos, ahora les voy a leer un texto y se va a dar cuenta cómo el Señor, a través de estas palabras y de estos mandamientos, lo que está abriendo es misericordia. Porque el Señor es paciente. El Señor tiene misericordia por su pueblo. No hay que jugar con la misericordia de Dios. No hay que jugar. Tenga cuidado con eso. Entonces el Señor busca eso. Dice el Señor: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen y orar por los que nos persiguen. Una persona nacida de nuevo, llena y guiada por el Espíritu Santo, puede perdonar y amar aún a sus enemigos. Jesús lo hizo. Esteban lo hizo. Ahora, cuando yo miro las palabras, ¿se acuerdan de la cruz? Él está en la cruz y él oró al Padre. Él hizo una oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos los enemigos nuestros entran en la categoría de los que no saben lo que hacen. Ni tampoco saben con quién se están metiendo. Porque el que cumple la palabra tiene a Dios de su lado. Y vaya a saber meterse con un hijo de Dios todo lo que puede venir, aún siendo enemigo. No se fíjense. Esta palabra es bastante profunda, digo yo. Esto es para gente madura. Esto no es para los corintios inmaduros que se las pasaban agarrados los unos a los otros por cualquier cosa, hasta por una comida. No, esto es un nivel de madurez, esto refleja un nivel de crecimiento espiritual tal
que debe ser normal en la iglesia, pero es para los maduros, no es para cualquiera. Posible sí, porque esto debería ser normal para nosotros. Cuando no tenemos excusas. Ahora, Dios, como nosotros consideramos que amar al enemigo entra dentro de las cosas imposibles o difíciles, yo me pongo a pensar en Dios. Y yo digo, ¿cómo es de bueno el Señor? Porque Él no nos va a mandar a nosotros cumplir un mandamiento que nosotros no lo podemos cumplir. Sería injusto, ¿no es cierto? Sería injusto que Dios te dijera, ama al enemigo si fuera imposible. Y Dios no es injusto. Él es justo. Amén. Y Él nos da mandamientos que nosotros sí podemos cumplir. Y este de amar al enemigo es uno de ellos. Entonces, desde la óptica de Dios, yo no tengo excusa para no perdonar aún al enemigo. No la tengo. Y yo le digo, ¿cuál es la implicación profunda de todo esto? Si Él nos perdonó a nosotros, siendo aún enemigos, porque nosotros no lo vamos a hacer con nuestros semejantes. Ese es el pensamiento del apóstol Pablo. Ahora se lo leo. Entonces, una persona guiada por el Espíritu puede amar y puede perdonar. Amar al enemigo, y creo que ya lo dije, es uno de los niveles más altos de madurez espiritual. Porque indica conocer a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios. El que es capaz de perdonar a un enemigo, conoce a Dios, ama a Dios y obedece a Dios. No se queda en el primer nivel, ama a Dios. Por eso Jesús dijo, el que dice que ama a Dios y aborrece. Entonces, no vivamos bajo la ley, vivamos bajo la gracia. Amén. No vivamos tomando venganza por nuestra cuenta, ni nos alegremos cuando nuestro enemigo cae. El fresquito, ¿se acuerdan? No el frasquito, sino el fresquito. Ahora les leo un texto. No me alegro, pero siento. Ese es un texto bíblico salido de una Biblia satánica. Ese no es de la Biblia, la palabra de Dios, sino salido del infierno. Y nosotros vivimos a veces más bajo esa ley que acaba de mencionar Inés, que bajo la ley de la gracia. Miren lo que dice Proverbios 24, 27 y 28. Roberto. Sí, vamos a ver si usted lo ha leído. 24, 27 y 28. Vamos a leerlo con cuidado, con cuidadito, Con lupa. con lupa. Cuando cayere tu enemigo, ¿qué? Ahí está el fresquito, mire. Proverbios 24, 27. ¿No es? 17. ¿El Proverbio qué? 17. 24, 17. Ah, 17. ¿Pero lo encontró? Yo me equivoqué. 24, 17. Muy bien. Dice, cuando cayere tu enemigo, ¿quién cae? El enemigo. Y el fresquito viene ahora. Así. No te regocijes. No te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Inés! ¿Qué dice? Aquí está el contrario al del fresquito. Siendo fresco. No sea que Jehová lo mire al enemigo, perdón, a mí, esa actitud mía, y le desagrade. Y para que el fresquito se te acabe, dice, y aparte
de sobre él su enojo. ¿Usted había leído ese versículo? Sí, muchas ¿Quién dijo, sí, muchas veces, qué han hecho con él? Ese es otro versículo salido del infierno. Que le caiga el guante que se lo chante. Pero la pregunta, si usted lo ha leído tantas veces, ¿por qué ha hecho con él en el marco de sus relaciones, sus amistades y sus enemigos? ¿Qué ha hecho con él? Pero esta versión, A ver, dice, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni festejes su desgracia, pues al ver esto el Señor no lo tomará, y entonces decidirá ayudar a tu enemigo. Ajá. Y esto indica, entre otras cosas, mire hasta dónde es la astucia del corazón malo. Bueno, cae mi enemigo, yo me alegro, al Señor no le gusta, el Señor tiene misericordia del otro. Bueno, para que se convierta. Le retengo perdón, le retengo todo, me alegro para que el Señor quite su enojo sobre él. Uy, es una forma chévere de evangelizar, ¿no es cierto? No. No. El Señor conoce los corazones y Él ama a todos. No justifica cosas, pero ama, porque Dios es amor. Lo que le pasa, sí, Jonás es un caso típico. Jonás quería que el Señor a los ninivitas le pasara lo mismo que a Sodoma y Gomorra. Porque Jonás estaba engañado, él era un patriota. Y los ninivitas eran enemigos de Israel. Entonces, ¿qué quiero yo con mi enemigo? Que se muera. Lo leímos hace unos días. ¿Qué hizo Eliseo cuando eran los moabitas? ¿Quiénes fueron los asirios? Los sirios. Los asirios. Eran enemigos de Israel también. Y hizo algo el profeta y los llevó a las mismas puertas de Samaria, que los ensegueció y todo, ¿se acuerdan? Y les dijo, los eliminamos, dale de comer y mándelos a sus señores. Y dice que esa es una forma también neotestamentaria, no de la ley del talión, de ver cómo hombres también en el pasado practicaron la justicia y practicaron el amor y la misericordia, y miren lo que pasó. ¿Qué hizo David en la prueba con Saúl? Con Saúl, de acuerdo. Y de hecho, David consideraba a Saúl su enemigo. En un salmo yo lo leí: me libraste de mi enemigo. El enemigo acérrimo que tenía David era Saúl. Allá levantaron la mano. Sí. Estos eran bravos, ¿no? Peligrosos también. Porque Eliseo era peligroso, ¿no es cierto? Eliseo era muy peligroso. Llegaron los 50, ¡ay, la rayo! ¡Pum! Se murieron. Otros 50 se murieron. Salieron los muchachos riéndose, 42 muertos. Ese Elías o no, Eliseo. No, Eliseo. Sube calvo, fue Eliseo. Este tipo era peligroso. Ese no tenía que hacer mucho para eliminar gente. Entonces, fíjense. Y ese mismo poder es el que está en usted. Mire a los discípulos. Mire cómo le preguntaron al Señor: Señor, ¿quiere que bajemos fuego del cielo y los consuma a todos? Qué lindos, ¿no? Qué lindos. Más peligrosos que Inés. Es que cuando el hombre no tiene el espíritu de Dios como su Señor, es el enemigo más peligroso. Sí, señor. Eso que acaba de decir Heriberto tiene sentido. Una persona llena del Espíritu Santo y con dones es más peligroso que un enemigo.
Si los usa mal, me refiero, si los usa mal, Sí. ¿me entiende? Entonces, o amamos al enemigo, o está en duda, o se cuestiona mucho nuestra conversión y nuestra condición de hijos y salvos. Entonces no te alegres cuando cayere tu enemigo, no te alegres. El verso 28 y 29 dice en Proverbios también: no seas sin causa testigo contra tu prójimo. Ahora que hay ese asunto de los testigos falsos, ¿no? Y no lisonjees con tus labios. No digas, mire, y está en la ley en la anterior a la gracia, dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No digas. Jesús dijo: no os venguéis a vosotros mismos y dar lugar a la justicia de Dios. Una vez estaba yo escuchando a un hermano y él decía: ¡ay! ¿Por qué será que Dios no me deja que me vengue? Sino que hay que dejar lugar a la venganza y a la ira de Dios. Es que si Dios nos deja a nosotros practicar la venganza, nosotros somos más crueles que el diablo. Porque si Él me arranca un ojo, digamos en la ley del talión, si Él me arranca un ojo, cuando yo lo agarre, le voy a arrancar la cabeza, las uñas, las orejas, lo voy a dejar calvo, le voy a cortar una pata, le arranco las uñitas una por una para que sufra. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces dice el Señor, y alguien dijo: ay, es que la venganza es tan rica. Sí. Ahí sí, mire, si supieras el fresco que se siente al tomar venganza del que me hizo algo bien malito. Y esa es la dinámica de a veces entre esposo y esposa. Ah, me la hizo. Ahora yo te la voy a hacer peor. Me engañaste. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Me robaste. Ahora me toca a mí. Es decir, oportunidad para vengarnos. Que el diablo nos dé, la aprovechamos. Porque eso no lo hace Dios. Esto hay que echarlo a buen recaudo, porque nosotros vivimos bajo otra ley, que no es la gracia propiamente. Tenemos que revisar mucho esto. Pero si revisamos, tomemos también acciones. Miren cómo el Señor es de práctico. Le dijo: si tu hermano tiene algo contra ti, está bien, vas a llevar la ofrenda. Yo la puedo aceptar o no, como la de Caín. Pero a mí me interesa tu corazón reconciliado, a mí me interesa tu corazón perdonador, a mí me interesa tu corazón teniendo misericordia, a mí me interesa la conversión de esa persona. Más que cualquier otra cosa, más que la ofrenda, más que la plata, más que los bienes, más que lo que sea. Eso está por encima de cualquier cosa, porque es el amor el que está en juego. Es la obra de Cristo la que está en que
¿Se desdice o no? Porque es la obra de Cristo la que hace posible que nosotros podamos amar y perdonar a los demás. A ver, ahí dijeron un amén. Amados, no os venguéis vosotros mismos. Eso está en Romanos 12, 19 y 20. Amados, no os venguéis, a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso viene de Deuteronomio 32-35. Así que, mire lo práctico que es esto. El Evangelio es muy práctico. Mire aquí. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dele un caldo de puntillas, ¿cierto? Y si tuviere sed, dele cianuro. Yo estoy entendiendo tu corazón, Inés. Si tuviere sed, dale de beber. Mire esto. Pues haciendo esto, ¿qué dice ahí? ¿Está leyendo? ¿O ustedes están en qué? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Le voy a traducir esto al lenguaje más actual, sencillo. Eso, porque es un texto difícil de entender, así como está en la Reina Valera. Dice, ascuas de fuego, parece poético, ¿no? Ascuas de fuego, ¿qué? Amontonarás sobre su cabeza. Eso en criollo es, harás que su cara se ponga roja de la vergüenza. Imagínense, mi enemigo, que según el concepto de él, al enemigo hay que matarlo. Y oportunidad, lo mato. Y resulta que por alguna circunstancia que Dios propicia tiene hambre. Y yo voy y le llevo comida. Y le llevo bebida. Hermano, o se confronta o se confronta. Cambia de parte. Como dicen en mi tierra, che. Yo no quiero matar a este. Y él viene y me trae comida y bebida. Eso frena a cualquiera. ¿No es cierto? Y eso ayuda a que se convierta, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que procurar. Ascua de fuego es vergüenza. Uy, qué pena. Y nosotros no sentimos ni pena, ni vergüenza, ni nada. Eso es de derecho. Hasta el fondo. Vaciar toda la pistola completa. Me refiero, la pistola completa son todas las balas del desprecio, el rencor, el odio, la rabia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy terminando. Mire lo que dice Romanos en 5:10, le dije este texto. Arturo, antes de eso, el último versículo es Échale a ver, Renato, échale a ver. no seas vencido del Y no vence con el bien el mal. No seas vencido. Hay una canción por ahí de los niños. No seas vencido de lo malo. De Stigling, creo. Si no vence con bien el mal. Romanos 5:10 dice, esta es la implicación de todo esto. De manera de resumen ya. ¿Por qué tenemos que perdonar al enemigo? Porque si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, de aquí se desprende el mandamiento de por eso tenemos que amar a nuestros enemigos también. Si Dios a nosotros nos perdonó siendo enemigos, miren la categoría en la que estábamos. No merecíamos sino el infierno. No merecíamos el perdón y Él nos perdonó. Entonces, ¿por qué no lo haces tú también? O yo, o todos los que decimos ser cristianos. A manera de pregunta.
Si Dios nos perdonó a nosotros cuando éramos enemigos, ¿qué queda para nosotros? Hacer lo mismo, perdonar a nuestros enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados con Dios, seremos salvos por la vida de Cristo, por su vida. Y vuelve otra vez a tomar sentido el texto clave que yo he venido usando en lo que yo llamo el tamaño, la medida, la norma y el color del perdón. Colosenses 3, 12 y 14 al 14. Dice, pues, leámoslo con cuidado, porque aquí hay mucha revelación. Pues, como escogidos de Dios, santos y llamados, escogidos, santos y llamados, de entrañable misericordia, diga conmigo misericordia, de benignidad, de humildad, van tres, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos y perdonándoos si alguno tuviera queja contra otro. Van siete. De la manera que Cristo os perdonó, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también ustedes, vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, van 8, que es el vínculo perfecto. Entonces, miren, el apóstol Pablo, antes de decir que de la manera que Cristo nos perdonó, debemos hacerlo también nosotros, nos nombra, cuando leímos al principio y definimos el amor es benigno, aquí aparecen 8 virtudes que son las mismas de 1 Corintios 13, de las que hay que echar mano. Por eso hablamos de plenitud, llenura, alianza del Espíritu Santo y dones del Espíritu Santo. Hay que echar mano de 8 virtudes del Espíritu Santo para poder perdonar al enemigo. Y Pablo las da una por una. Ahí están 8. Y de la misma manera, como dice él, que el amor es el mayor don de todos, aquí Pablo también lo usa otra vez, que es el vínculo perfecto. Para decir, usted no podrá perdonar ni siquiera a su prójimo si no está lleno de estos dones, de estas gracias del Espíritu Santo. No nos engañemos. Cuando hablamos de avivamiento, cuando hablamos de crecimiento espiritual, de madurez, si esto no existe en nosotros, y tenemos problemas en perdonar, en reconciliarnos con nuestros semejantes, hasta llegar a la categoría de enemigos, ahí sí digo yo, ahí sí que es imposible. Ahí sí. Y estamos más afuera que adentro. Olvídese que usted es un cristiano genuino si usted no es capaz de sanar su corazón con el perdón. Gracias por el amén. Entonces, no solo encontramos el mandamiento de amar y perdonar, sino que también el Señor nos revela los dones del Espíritu a los cuales hay que echar mano a fin de poder amar y perdonar. Así que lo demás después de esto son excusas.
que no son válidas para Dios. Si los enemigos del hombre son los de su propia casa y no somos capaces de perdonar al marido, a la mujer, a los hijos, a los padres, entonces no nos engañemos diciendo que somos cristianos guiados por el Espíritu Santo. Alguien dijo, y se lo escuché aquí en Bogotá, al hermano Orfi cuando vivía, a Marcelo muchas veces, tenemos que andar con el perdón encima. Y él mismo también dijo, y Marcelo también muchas veces nos enseñó, que se pierda cualquier otra cosa, menos la relación y la comunión. ¿Entendió eso? ¿Me hice entender? Porque cuando uno pregunta, ¿me entendió? Es como si me estuviera diciendo, ustedes son brutos. Pero cuando yo digo, me hago entender, es que estoy tratando de establecer una pauta que nos permite a nosotros seguir siendo iglesia con relaciones sanas. Porque si no nos podemos ni ver, nos esquivamos los unos a los otros, o porque me hizo algo, o porque no me gusta tu forma de ser, o la mía, no te gusta. Eso indica de alguna manera, como dice el apóstol Pablo, que estamos en la carne. Somos guiados por la carne, no por el Espíritu. Porque el Espíritu siempre nos va a guiar a toda verdad. Siempre nos va a guiar al amor, al perdón y a la reconciliación. Porque yo me acuerdo que una parte leí, porque nosotros ofendemos muchas veces, ¿cierto? Ofendemos muchas veces y nosotros utilizamos muchas indirectas. Exacto. Y eso es hipocresía. Es mejor ir directamente a lo que se va a decir, a quién se le va a decir. Sí, pero no con sal, No con sino con aceite. Es que nosotros vamos directo, pero le echamos de sal, no aceite. Por eso no sanamos. Eso es lo que el Señor nos está tratando de decir hoy. ¿Cómo es que dice algo del aceite? El aceite sana. Y el aceite en alguna manera es representativo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, hermano, seamos más prácticos, seamos más obedientes y más veraces también. Porque la Biblia también nos dice que debemos hablar verdad, Pablo lo dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. De frente decir las cosas. No, aquí no dice depende. La Biblia no dice depende. Cada uno de vosotros. No, la Biblia dice hablar verdad cada uno con su prójimo. No con indirectas, ni con hipocresía, ni con doble sentido, porque nosotros usamos también mucho el doble sentido, ¿no es cierto? Y no usamos el don de la gracia, sino el don de sospecha. Practicamos más el don de sospecha que los dones del Espíritu. Oye, la sospecha es un don. Claro. Pero es un don que no está en la Biblia sino en la Biblia satánica también. Vamos a estar en pie, por favor. Y necesita algo de frente. No, claro.